Ya son las 10:04, vamos a poder empezar nuestra sesión. Buenos días a todos, bienvenidos. Soy Alexandre Lefeu, el gerente comercial de la Cámara de Comercio Franco-Mexicana. Muchas gracias por su presencia a todos el día de hoy para asistir a este nuevo webinar sobre el tema de la protección de inversiones francesas en México, impartido por parte de nuestro asociado, el despacho de abogados internacional Holland & Knight. El temario de este webinar es el siguiente. Los abogados de Holland & Knight explicarán el concepto de arbitraje de inversión y las protecciones que el derecho internacional de inversiones y los tratados de inversión pueden ofrecer a los inversionistas y sus inversiones en México. Les voy a presentar ahora a los dos ponentes que están con nosotros el día de hoy y les agradecemos. Tenemos primero a Carlos Béjar, quien es socio en Holland & Knight. Carlos Béjar es abogado de comercio nacional e internacional en la oficina de Holland & Knight de la Ciudad de México. El licenciado Béjar asesora a las empresas sobre estrategias de comercio internacional, inversiones, contratación pública, cumplimiento regulatorio, prácticas comerciales desleales, propiedad intelectual y procedimientos aduaneros, así como asuntos comerciales, privados e internacionales de arbitraje comercial. Recientemente ha sido asignado como panelista del capítulo general de solución de controversias del TEMEC y de la lista de México para controversias en materia de prácticas desleales, la lista de mediadores del CIADI y miembro de la lista indicativa de expertos de la OMC. El licenciado también fue asesor de economía en la misión permanente de México ante las Naciones Unidas, ante la OMC en Ginebra del 2004 al 2009. Tiene casi 20 años de experiencia trabajando en el gobierno mexicano en materia de comercio e inversión extranjera, incluyendo el arbitraje. Carlos, buenos días. Y ahora les presento a Laura Yvonne Zielinski, quien es abogada y asociada internacional. Laura trabaja como asociada internacional en el Grupo de Arbitraje Internacional de la Oficina de México de Holland & Knight. Está especializada en Derecho Internacional Público y Arbitraje de Inversión. Siendo de origen alemana, estudió Derecho en Francia, Sciences Po y Estados Unidos, Columbia Law School, y es miembro de la Barra de Nueva York y de París. Habla alemán, francés, inglés y español. Antes de unirse al equipo de Holland & Knight, Laura trabajaba en un despacho en París. Su práctica también comprende asesoría sobre derecho internacional público, incluyendo asesoría a clientes sobre sanciones internacionales y inmunidad soberana. Buenos días a todos, muchísimas gracias por su participación. Ahora les voy a dejar la palabra. Nada más quiero decir a los participantes que pueden anotar sus preguntas en la parte Q&A abajo de su pantalla y que tomaremos unos minutos al final de la presentación para contestar a sus preguntas. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y Carlos, te dejo la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Alexander, por esta introducción. Es un gusto estar aquí con todos ustedes, mi colega Laura Zielinski, un gusto estar también compartiendo contigo este foro. Y pues les agradecemos su tiempo, espero que esta plática les sea de utilidad. Trataremos de presentar de una manera muy práctica en qué consisten los arbitrajes de inversión, que es una figura que desde los años 90 empezó a tener mucho auge a través de la celebración de diversos tratados que les llaman normalmente acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. México creo que tiene los primeros tratados de estos desde 1992, fueron con Suiza, me parece que con Países Bajos, y poco a poco fue incrementando esta red hasta que en el 94 se incluyó por primera vez en un tratado de libre comercio un capítulo con las disciplinas y los principios de los APRIs, de estos acuerdos para la promoción y protección recíprocas de las inversiones, o BITS, Bilateral Investment Treaties, como se les conoce comúnmente. ¿Qué pasa cuando tienes un tratado de estos, o qué es lo que se buscaba? Bueno, lo que se busca y lo que se buscaba cuando se iniciaron estas primeras negociaciones era evitar que los gobiernos tuvieran pleitos entre sí por afectaciones a inversiones privadas en sus territorios. Entonces, si el gobierno de Guatemala, México, el que fuera, tuviera una inversión de un inversionista extranjero y el gobierno lo hubiera afectado, para no tener una agenda política donde estuviera un tema que le compete en particular dirimir normalmente en las cortes locales,
pues se sacaba de esta agenda diplomática o política bilateral y se abrió esta herramienta de permitir que tuvieran un acceso directo en contra de las decisiones o de las medidas de gobierno sin tener que irte a los tribunales locales. ¿Por qué? Pues porque los tribunales locales se pretendía o se supone en muchas ocasiones, pues van a fallar en favor de las autoridades que los establecen a ellos mismos. Entonces difícilmente tendrían éxito estos reclamos a veces en cortes nacionales. Y se acordaron por ahí una serie de principios que vamos a ver un poquito más adelante, mi colega Laura los va a detallar un poco más, que engloban esos principios, pues las protecciones, digamos, básicas que contienen prácticamente todos estos APRIs. ¿Por qué es relevante este tema y por qué sigue siendo relevante del 92 a la fecha? Bueno, pues porque como estamos viendo aquí en esta imagen, tenemos en México más de 42, o sea, compromisos con más de 42 países. Próximamente, con la entrada en vigor del tratado con la Unión Europea, es probable que se sumen todos los países de la Unión Europea bajo un solo capítulo, entonces sean más países y desaparezcan los APRIs que tenemos con estos países ahorita celebrados actualmente. Pero el mapa que tenemos ahorita de compromisos de quienes pudieran iniciar un reclamo contra México, pues lo estamos viendo aquí en la pantalla. ¿Por qué es relevante también para México? Bueno, porque somos, como lo ponemos aquí, el sexto país más demandado. Eh, Esto a veces puede guardar relación directa con el volumen de las inversiones. México ha estado tradicionalmente en el top 10, al menos ahora ya top 15 de los países con más recepción de inversión extranjera. Entonces también es un poquito la correlación entre qué tanta inversión extranjera tienes y pues el riesgo de casos. Canadá, por ejemplo, que es un país desarrollado, también tiene un importante número de casos. Está también en el top 10 de los países más demandados. Entonces no es una característica, tampoco creo que no es una característica propia de México o de Canadá, sino son muchos factores los que están involucrados. España, por ejemplo, se vio recientemente involucrada en varios casos, en muchos casos, por un tema específico, ¿no? El tema energético. Ya lo comentaremos también más adelante. Y bueno, además de tener esta situación en México, donde ha habido ya más de 30 casos, y actualmente hay varios casos activos, que también vamos a comentarlo, existe el riesgo latente siempre de que vengan más casos. Ahorita, contra actos de esta administración pública, todavía no, parece que ya se iniciaron algún par de casos, la verdad es que no es todo tan público, hasta que se presentan los casos formalmente es que empieza a haber un poco más de publicidad, pero ya se habla y ya hay consultas en ciertos sectores, sobre todo en el energético. Ya ha habido muchas cosas en prensa, el sector está preocupado porque esta administración parece que está, pues, modificando los criterios que traían o que se venían adoptando desde que México abrió su sector energético a la inversión extranjera en ciertos sectores que anteriormente estaban reservados únicamente para el Estado. Y obviamente, pues los inversionistas que querían o que estaban entrando al mercado o que ya entraron al mercado, pues están preocupados porque no van a poder a lo mejor disfrutar de los beneficios de sus inversiones o ya les están restando ganancias legítimas por ciertas medidas que ellos consideran o que algunos de ellos pudieran considerar arbitrarias o discriminatorias, etcétera. Vamos a ver esos estándares. La segunda preocupación, otro ejemplo también de estas preocupaciones, ha sido, por ejemplo, recientemente con el tema de las Afores. No está muy claro, es más bien por precisamente esta ambigüedad de hablar de manera tan suelta sobre ciertos temas que obviamente, pues, de principio, al poner un tema sobre la mesa de forma tan horizontal, pues daría pie a que alguien pudiera pensar que sí cabe la posibilidad de un caso de inversión. Se ocurren ciertas cosas por cómo se están expresando, repito, en medios, este tipo de posibles medidas, ¿no? El tema de las Afores, saben que son, bueno, estos ahorros particulares de trabajadores que están colocados o administrados por la banca y de alguna forma, pues es un recurso muy importante que empezó el discurso un poco como que el gobierno se encargara de esto, que todavía está ahí. Entonces es como quitárselo a los bancos, de alguna forma, pues, primero sería, ¿por qué me vas a quitar a mí como particular el dinero que yo deposité en un banco y te lo vas a llevar tu gobierno?
El otro es, te voy a regular más bien, que estén bien cuidados esos recursos. Bueno, mientras a lo mejor podría quejarse el banco y decir, oye, a lo mejor eso que haces me está quitando ganancias legítimas y no había ningún riesgo, si esto me genera un costo, cumplir con lo que me puedes pedir. Entonces, son medidas que, como estoy ejemplificando un poco, requieren de un análisis, la verdad, muy detallado y caso por caso, porque no todos estamos o no todos los inversionistas están en las mismas circunstancias. Eso hace que estos casos sean muy costosos, porque se requiere de mucha participación de abogados para analizar los hechos, para buscar el perfil exacto de la violación del Estado con respecto a la medida. Y esto le ha dado también una mala fama a veces al arbitraje de inversión, porque pues primero lo consideran un procedimiento muy caro, lo cual significa que solamente grandes empresas tienen acceso a él. Estamos hablando, dependiendo del caso, pero sí estamos hablando de costas de abogados de cuando menos $1,000,000. No he visto casos que algún caso donde alguien en un despacho haya puesto menos de $1,000,000 cuando se deciden las costas. Entonces, y dependiendo en el sector energético, pues ha visto costas de decenas de millones en gastos de abogados. Claro, a veces o se considera por muchos el último recurso, ¿no? Ya ir al arbitraje de inversión es muchas veces porque ya se agotaron los recursos previos que tenías a tu alcance, otras medidas más pragmáticas, ya agotaste inclusive dentro del propio arbitraje una etapa conciliatoria de tratar de encontrar una solución, pues si se pudiera negociada, o una solución real cuando no hubo una medida que puede ser violatoria de estos compromisos, y la única opción que te queda como inversionista pues es recurrir a este arbitraje de inversión. Un último ejemplo, que también es otra cuestión que hay que ver con detalle, es el tema del acceso público a las playas privadas. Recientemente se mencionó que no podría haber o restringirse el acceso público a playas privadas. En principio suena un poco raro porque se entendía que las playas ya eran públicas, entonces habría que ver con definición del decreto, pero también ver cómo lo aplican, porque habla también de la obligación de permitir el paso cuando no hay un acceso público. Entonces es un poco como, oye, pues yo tengo una propiedad privada que yo compré hace años y ahora tengo que dar yo un acceso al público por mi terreno como una especie de servidumbre. A lo mejor eso va a depreciar el costo de la propiedad o la exclusividad del hotel, en fin. A lo mejor no son reclamos tan significativos, nuevamente habrá que ver caso por caso, pero son este tipo de cositas donde pareciera que el gobierno está ocasionando una afectación a un gobierno, a un inversionista privado por las medidas que toma el gobierno. Y pues con esta pequeña introducción, que espero haya cumplido su objetivo de sentar las bases de qué es el arbitraje de inversión, de dónde está México en temas de arbitrajes. Hemos tenido reclamos, obviamente, principalmente de inversionistas de Estados Unidos, pero hemos tenido reclamos de otros países, incluidos inversionistas franceses. Y con esto le cedo la palabra a mi colega Laura Zielinski para que nos cuente un poquito precisamente del APRI entre México y Francia. Sí, gracias Carlos y también a Alexandre. Entonces yo voy a hablar un poco de las protecciones que existen para inversionistas franceses en México a través del Tratado Bilateral de Inversiones que México firmó con Francia. Como Carlos mencionó, México ha negociado un nuevo tratado con la Unión Europea que cuando entra en vigor reemplazará el tratado actual. Entonces lo que digo es vigente actualmente, se puede cambiar si un nuevo tratado entra en vigor. Entonces, el tratado entre México y Francia es bastante tradicional y contiene muchas protecciones para los inversionistas. Principalmente, o de manera más importante, protege a inversionistas contra expropiaciones expresas y también indirectas. Entonces, por ejemplo, si tengo un hotel y en una playa y entra en vigor una nueva ley que hace que esta zona se vuelva protegida por el medio ambiente y ya no puedo usar mi hotel, quizás no es una expropiación directa, pero indirecta porque ya no puedo usar mi hotel. Entonces, por ejemplo, esta situación estaría cubierta por este tratado. También protege inversiones contra discriminación
Entonces, México tiene la obligación bajo el tratado de tratar a inversionistas de Francia de manera al menos tan favorable como inversionistas mexicanos y también como inversionistas de otras naciones. Entonces, por ejemplo, si dan un tratado muy favorable a inversionistas americanos, también tienen que dar el mismo trato a inversionistas franceses. El tratado también garantía a inversionistas franceses un trato justo y equitativo. ¿Qué quiere decir esto? Es uno de los conceptos más controversiales del derecho de inversión porque ha sido interpretado de manera muy amplia y quiere decir, por ejemplo, que México no puede tratar a los inversionistas franceses de manera arbitraria. Es decir, que todas las decisiones regulatorias administrativas que tome el Estado al respecto de las inversiones y los inversionistas franceses, en este caso, tiene que ser transparente y claro y neutro y objetivo. No pueden tomar medidas muy arbitrarias que no son previsibles por los inversionistas antes de invertir. Y, por ejemplo, si el Estado hace ciertas representaciones antes de la inversión, no puede cambiarlas después. Estas impresiones que da el Estado antes son protegidas a través de las expectativas legítimas. Y ahí entra en vigor, por ejemplo, lo que dijo Carlos de los casos contra España que han sido mucho en la prensa recientemente, que justamente se basan mucho en este concepto de expectativas legítimas, porque el Estado español, en este caso, dio la garantía a los inversionistas en las energías renovables en España de darles ciertas subvenciones durante de su inversión en España, y cuando las quitó después de algunos años, los inversionistas muchos inversionistas iniciaron casos contra España para reclamar las expectativas que tenían antes de invertir y sobre la base de las cuales habían invertido. También otras protecciones que tiene el Tratado México-Francia son la libre transferencia de ganancias. Entonces, México no puede restringir la transferencia de ganancias de inversionistas en México a Francia. Y un caso que es más o menos frecuente es que también garantiza la indemnización por pérdidas derivadas de una guerra o de otro conflicto armado. Entonces, creo que sí. Y otro concepto que contiene el tratado, que también es muy común en muchos tratados, es la garantía de plena seguridad. También es un concepto que no es tan bien definido, pero más o menos quiere decir que México tiene la obligación de proteger a las inversiones en México. Entonces, se ha interpretado un poco como el estándar de due diligence, de que México en su poder tiene que garantizar que las inversiones estén protegidas de manera física también. Entonces, por ejemplo, contra demostraciones o cualquier conflicto. Entonces, con esto cedo la palabra otra vez a Carlos, que va a explicar bajo qué condiciones un inversionista francés, en este caso, puede tener acceso a estas protecciones del tratado. Muchas gracias, Laura. Pues sí, son estándares que se han venido definiendo y se han venido pues, limitando también con la práctica, ¿no? En el arbitraje de inversión no hay un sistema jurisprudencial, entonces los precedentes de otros tribunales se utilizan normalmente como referencia, pero los estándares no están redactados de manera idéntica tampoco en todos los APRIs. Entonces, pequeñas sutilezas en el uso del lenguaje, una palabra, puede modificar el estándar de manera importante. Entonces, a lo mejor cuando te preguntan, oye, yo tengo un caso similar al que ganó tal país, pues sí, pero es que el tratado que te cubre a ti es este otro y tú no tienes o ese derecho o lo tienes redactado de una manera distinta. O sabes que ellos lo perdieron, pero porque el estándar estaba redactado de una manera más estricta. Tú lo tienes redactado de una manera mucho más laxa y entonces tienes una mejor protección que otro país. Este es un tema interesante y, repito, también por eso hace importante la participación de personas que hayan o que conozcan o que tengan esta experiencia, porque sí hay importantes sutilezas que se convierten en casos que se ganan o se pierden.
Y bueno, hicimos una pequeña lámina que tiene un poquito demuestra cómo es, digamos, las características generales de cómo es este mecanismo, para no hacerlo tan complejo. La verdad es que son muchos, a veces, como ya mencioné, muchos detallitos, muchas cosas pequeñitas del lenguaje que hacen que el procedimiento varíe, pero a grandes rasgos y para efectos de esta plática, creo que con estos tres elementos queda muy claro cómo es un arbitraje o qué se requiere para que tengamos un arbitraje de inversión. El primer elemento es que haya un inversionista extranjero o una inversión extranjera. Este concepto lo definen también los propios tratados. Entonces, no están cubiertos todo lo que podríamos considerar inversión dentro del tratado, o a veces, sorprendentemente, cuestiones que no considerábamos una inversión pudieran estar contempladas dentro de la definición de inversión. Por ejemplo, normalmente un préstamo o cuestiones monetarias no, como tales no estarían cubiertas o no se considerarían como inversión normalmente. Repito, es dependiendo del estándar de cada API, de cada tratado. O transacciones comerciales de importación-exportación, pues no parecería que hay una inversión, aunque hay precedentes donde se ha dicho que si esas exportaciones o esas inversiones en otro lugar están tan ligadas al negocio de otro país que se considera inversión para efectos del tratado. Otros nuevos tratados han venido a acotar ese lenguaje para decir, no, esto no se va a considerar inversión y dejarlo muy claro, ¿no? Entonces, el primero, en términos generales, es esto. ¿Qué es? Que seas un inversionista o que seas una inversión conforme a la definición del tratado. Aquí ponemos un pasaporte, ¿no? Para señalar, pues, que tienes que... Es decir, un mexicano no puede iniciar un reclamo contra México. Un francés no podría iniciar un reclamo contra Francia en virtud del APRI que tenga celebrado con cualquier país. Ellos tendrían que recurrir a las cortes locales y no podrían recurrir a un tratado internacional para demandar a sus propias autoridades. Entonces, solamente es para los extranjeros y esto viene, como ya les dije, de este precedente de dar a los extranjeros un foro especial, particular, apolítico, neutral, donde no estuviera interviniendo el gobierno para defender sus propias medidas. La segunda es, bueno, que realicen inversiones en el otro país, que ya lo comenté, es esta definición de decir qué se considera una inversión. Ahora, con el nuevo tratado de México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, por ejemplo, se hizo una distinción importante que no existe en otros tratados, o al menos no en los que tiene celebrados México, donde ciertos inversionistas tienen más derechos que otro grupo de inversionistas. Y estos otros inversionistas con menos derechos, además, tienen que litigar localmente por varios meses antes de poder iniciar un caso de arbitraje de inversión. Esto lo tienen algunos otros APRIs en el mundo. México no lo tenía, pero lo que voy es, no todas las inversiones están ya en todos los APRIs protegidas con el mismo estándar, dentro del propio tratado inclusive. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque en el arbitraje de inversión existe un concepto que se llama forum shopping, o que es que te puedas mover de un tratado a otro. Es decir, por ejemplo, si tú eres un inversionista francés y tuvieras un reclamo contra un país contra el que tienes celebrado Francia un APRI, pues resulta que ese APRI pues no tiene el concepto de protección que estás buscando. Entonces, lo que hacen algunos inversionistas es, bueno, pues me constituyo en otra ubicación, me voy a los Países Bajos y entonces demando bajo el APRI que los Países Bajos tengan con ese país. Entonces, luego la primera sorpresa para los gobiernos muchas veces es, oye, pero yo siempre creí que esta era inversión francesa, ¿no? Pues, o sea, sí somos una empresa francesa, pero estamos constituidos en Países Bajos desde hace tantos años para efectos fiscales. Lo que no puedes hacer es cambiarte de sombrero, hacer este forum shopping, ya que la disputa inició. Entonces, también es importante analizar cuál es la protección que tienen tus inversiones para poder demandar. México, empresas mexicanas, han podido demandar con éxito a otros países, por ejemplo, a Venezuela, cuando se denunciaron el TLC que teníamos celebrado, una empresa mexicana
que estaba constituida, me parece que era Países Bajos el ejemplo también, demandó a través de ese tratado a Venezuela. Entonces, todo el mundo sabía que la empresa, hasta el mismo nombre, creo que tiene las iniciales de México, ¿no? Entonces nunca, este fue de los primeros casos, ¿no? Al menos que México conoció del tema de la eficacia del forum shopping. Y por último, el tercer elemento, para tener un arbitraje de inversión, ya dijimos que seas un inversionista extranjero, que tengas una inversión en otro país, que tengas un APRI, obviamente, evidentemente, y que el gobierno injustamente las haya expropiado o las haya afectado de tal manera que les ocasione un perjuicio económico. Entonces, la afectación económica es muy importante. Si no hay una afectación económica, pues, de nada te va a servir ganar un caso de inversión, no vas a tener una compensación. Al final del día, el objetivo de los APRIs no es que el gobierno eche para atrás las medidas. El objetivo del APRI es, está bien, tú quieres tener un etiquetado contra el tabaco, tal forma, ok, hazlo. Pero si esa medida se tomó de cierta manera arbitraria y me ocasionó un perjuicio económico, pues solamente indemnízame, compénsame. No te estoy diciendo que tengas que quitar tu medida. Y además, pues yo creo que ya sería tarde quitarla si ya te ocasionó el daño. O sea, no por eso vas a revertir el daño que te ocasionaron. Entonces, en realidad lo que hace el mecanismo de arbitraje de inversión es decirle a los gobiernos, tú puedes hacer la política que tú quieras, pero si yo ya invertí en tu país con ciertas reglas, no me cambies las reglas de manera arbitraria. No me expropies sin compensarme, como normalmente todas las leyes de expropiación tienen una compensación, pero págamelo al valor justo, al valor de mercado, no a un valor decretado, ¿no? Según un tabulador nacional, porque pues ese no era el valor real de la inversión. Entonces, estos son los tres elementos que tendríamos en un arbitraje de inversión. No sé ahorita si hay otra lámina. Creo que Carlos va a explicar las características del arbitraje de inversión, pero quería agregar un comentario sobre el forum shopping para inversionistas franceses, porque, por ejemplo, el tratado que está actualmente en vigor entre Francia y México es un tratado bastante bueno, que tiene que contiene todas las protecciones tradicionales con los términos, como Carlos dijo, la formulación de las protecciones puede hacer una diferencia muy grande. El tratado México-Francia es bastante bueno en comparación internacional, pero, por ejemplo, si entra en vigor el nuevo tratado entre la Unión Europea y México, esto puede cambiar porque este tratado tiene protecciones un poco más reducidas. Entonces, en este caso, sería potencialmente interesante para inversionistas franceses de ver si hace sentido en el contexto político actual en México de reestructurar sus inversiones para acceder a protecciones de otros tratados, que en este caso tendrían protecciones más amplias que el nuevo tratado entre la Unión Europea y México. Y como Carlos dijo, sí se pueden hacer estas reestructuraciones para acceder a protecciones más amplias, siempre y cuando todavía no hay una disputa, y también es aconsejable que se haga también teniendo otros objetivos en mente. Se puede hacer solamente para acceder a protecciones de inversiones, pero sí se puede hacer también para tener ventajas fiscales o por otras razones corporativas. Siempre es más seguro porque en el arbitraje de inversión también hay el concepto de abuso de derechos. Entonces, cuando es muy obvio que un inversionista tomó decisiones solamente para iniciar disputas contra un gobierno, este puede poner en peligro un poco el procedimiento. Pues con esto, Carlos va a explicar las características del arbitraje de inversión. Bueno, aquí en esta lámina lo que estamos viendo es el procedimiento, digamos, del arbitraje de inversión, para que tengan una idea de cómo se sustancia un reclamo de inversión al amparo de estos bits de manera general. El primer punto es que el inversionista presente una solicitud de arbitraje. Normalmente, ahí es cuando de manera formal inicia un procedimiento de arbitraje. Previo a este sometimiento de la solicitud de arbitraje, se entiende que el gobierno en específico, en este caso el gobierno francés, el gobierno mexicano, si estamos hablando del APRI México-Francia, ya dieron su consentimiento al arbitraje en el tratado.
Entonces ahora el que está brindando su consentimiento para acceder al arbitraje es el inversionista mexicano o francés. Antes de presentar esta solicitud de arbitraje, se presenta normalmente un documento que se llama aviso de intención. Este aviso de intención es un documento menos exigente en cuanto al contenido de cómo identificar la medida, de cuáles fueron los hechos, cómo se relacionan el derecho y los hechos para iniciar el arbitraje, que es normalmente lo que debe de contener una solicitud de arbitraje. O sea, la solicitud de hecho puede ser negada si no tiene una apariencia prima facie de solidez del reclamo. Entonces, el paso previo, como digo, es un aviso de intención. Normalmente ese aviso de intención abre un espacio de hasta 6 meses, depende del APRI, para que los países tengan conversaciones sobre la demanda. El gobierno también pues se allegue de los elementos para entender qué es lo que se le está reclamando, qué es lo que pasó, porque obviamente pues son muchísimos los reclamos que pudiera recibir un gobierno en diferentes materias. Y quienes defienden los arbitrajes de inversión, pues es una oficina normalmente que pues no es experta en todos los temas. Entonces puede haber reclamos de inversión de energía, de cuestiones hoteleras, de inversiones de proyectos, en fin, vamos a ver algunos ejemplos de cuáles han habido en México, pero es muy diversa la variedad de reclamos, ¿no? El segundo paso, una vez que ya se solicitó el arbitraje, que ya se aceptó esta solicitud en el centro de arbitraje elegido por el reclamante, normalmente ahora desde que México es miembro del CIADI, pues ya las reglas específicas son las del el convenio para el arreglo de diferencias del CIADI. Antes era un mecanismo alternativo para quienes no éramos miembros. Ahora esa duda ya se despeja. Todos los casos serían bajo el CIADI o reglas de un citral. Es normalmente las dos alternativas que tienen. Un citral no tiene como tal un centro administrador del tratado. Entonces ese es otro tema, ¿no? ¿Quién va a administrar el tratado? Pero la mayoría de los casos siguen siendo revisados por el CIADI, normalmente la mayoría de ellos. El CIADI, a través de sus propias reglas, establece, si el tratado no lo tiene, si las partes no lo acuerdan, mecanismos para designar a los árbitros. Principalmente, o casi todos los arbitrajes prevén 3 árbitros. Sería un árbitro nombrado por cada parte y el tercero nombrado de común acuerdo o designado por este tercero, por este órgano administrador normalmente. Con eso se integra el tribunal. Obviamente es todo un trabajo de análisis de currículums, de perfiles, que no haya sobre todo conflictos de interés. Si los hubiera, habría que declararlos abiertamente para que las partes estén conscientes de ellos y si los quieren aceptar y están conformes con esos posibles conflictos de una vez que fueron manifestados, o si no, pues tener que elegir otro árbitro. De lo contrario, se puede poner en peligro todo el procedimiento y la validez de un laudo, ¿no? Si se llega a encontrar un conflicto no declarado. Y ha habido casos que se han anulado por estas cuestiones. El siguiente paso en el procedimiento sería, pues ya el litigio como tal, el procedimiento arbitral, donde los abogados participan junto con peritos, expertos, sobre todo expertos y peritos en daños, porque pues, los abogados normalmente no, aunque podemos o conocen de los principios legales, son cuestiones muy técnicas, ¿no? O sea, analizar, pues ahora sí que toda la cuestión financiera, contable, el valor de las inversiones, su depreciación, etcétera, de lo que se está reclamando. Y el procedimiento son escritos, es un procedimiento mixto entre una parte escrita y una parte oral. En la parte oral, pues para los países, estos mecanismos están hechos para la mezcla o para países que somos de tradición civilista, como para países que son de una tradición más de derecho consuetudinario, common law. Entonces tiene digamos, esta mezcla de sistemas, ¿no? Que permite que cualquiera de los dos sistemas quepan dentro de este arbitraje. Y hay una audiencia donde participan los testigos, se les pueden hacer preguntas. Normalmente ellos participan con un testimonio que presentan por escrito previamente para tener mayor control sobre el procedimiento. Y después de esa audiencia y de estos escritos de demanda, contrademanda a veces,
aunque esto no es muy común en arbitraje de inversión, o sea, casi siempre son reclamos del inversionista contra el gobierno, pero hay casos de jurisdicción o aspectos jurisdiccionales que sí a veces se convierten en contrademanda. Por ejemplo, ahorita vi una pregunta aquí en el chat que hablaba de corrupción, que si una inversión que tiene visos de corrupción, de haberse logrado mediante corrupción, podría iniciar un arbitraje. Creo que más o menos así estaba formulada la pregunta. Este es un tema que cada vez pues se ha visto más, se ha venido desarrollando también con mayor claridad, y en principio si hay visos de corrupción demostrados, los árbitros se niegan normalmente a ofrecerle la protección del arbitraje de inversión a este tipo de inversiones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se considera una inversión legítima, ¿no? Hay algo que las afecta, y sería un tanto contradictorio permitirle el acceso a la justicia a una inversión de esta naturaleza, ¿no? Pero bueno, lo menciono simplemente para demostrar cómo es el procedimiento. Repito, normalmente simplemente son reclamos en contra del gobierno y el gobierno se defiende de ellos aplicando también esos estándares, y ha logrado el gobierno, al menos en la experiencia de México, ganar muchos casos. O sea, más de la mitad de los casos que se han presentado contra México han sido desechados, los que han llegado ante un tribunal. Entonces significa que no todos los casos de inversión tienen la solidez necesaria. No sé si porque a veces hay inversionistas que dicen, ya no tengo otra opción, hay que iniciar el arbitraje. Otros porque vienen mal asesorados por abogados que los avientan al arbitraje de inversión diciéndoles que tienen un caso. Otras veces porque realmente la línea es muy, pues no está tan clara o no lo han analizado los tribunales con tanto detalle, y pues casos que a veces uno pensaría que no tienen mérito, lo acaban teniendo, y viceversa. Entonces sí, también hay muchos casos donde la línea era un poco gris y se decidió en favor del gobierno o en favor del inversionista. Es para los lados esto. El tribunal emite este laudo a favor o en contra del gobierno, y este puede normalmente impugnarse, y si no se impugna, se ejecuta. Ahora, las bases para impugnarlo son muy, muy acotadas. Son casos, como ya mencioné, donde pues alguno de los árbitros tuvo un conflicto de interés que no fue relevado, o alguna de las partes, un tema donde hay una clara denegación de justicia, donde a alguien no se le permitió presentar su caso. Son como 4 o 5 supuestos, también depende de dónde se impugne. Ya ahora, siendo miembros del CIADI, si es un procedimiento bajo esas reglas, tiene su propio mecanismo, y si no, pues tiene que ser cortes locales, ¿no? Era como normalmente se hacía antes, ibas a las cortes locales del país sede para impugnarlo. Y por último, ya que tienes un laudo, ya que se tiene un laudo y ya no se logró impugnar, digamos, o ya es definitivo, o se impugnó parte, pero el resto sigue siendo válido, también eso ha pasado, que se logra impugnar cierta sección de un laudo, pero no todo, y no afecta el tema de los montos, o afecta parte de los montos, y se le ordena el pago al inversionista por parte del gobierno. Normalmente, los gobiernos tienden a pagar. A veces tienden a pagar un poco menos porque el costo de oportunidad, el inversionista prefiere que se le pague rápido, el gobierno tampoco tiene una bolsa de dinero esperando para pagar laudos, toma tiempo, pero tienden a pagar. Si no pagan, bueno, tú puedes ejecutar, o el inversionista podría ejecutar o intentar ejecutar ese laudo en contra del gobierno, de sus propiedades, de sus bienes, para cobrárselo. Y esto está pasando y lleva muchos años intentándose con casos contra Rusia, que fueron multimillonarios, que son esos tipos de casos donde dices, bueno, ¿y ahí qué haces como gobierno cuando te cae un laudo de miles de millones de dólares? O sea, yo creo que primero, políticamente, las administraciones van a querer patear ese balón para que otro tome la decisión del pago. Será difícil encontrar recursos, tendría que negociarse una solución para obtener esos recursos, y también no es fácil a veces recurrir o exigir el pago de cantidades tan fuertes, ¿no? Esto puede tener después caer en derivaciones políticas, pero ya me estoy yendo a casos, creo que son extremos, a casos también teóricos. Son pocos los ejemplos reales de esto que hay. La normalidad de los casos, lo normal del día a día en los arbitrajes de inversiones, que los gobiernos terminan pagando. Tampoco es que haya
cientos de casos todos los años, ¿no? Normalmente en el gobierno de México atendían entre máximo 3 procedimientos de inversión al año y iban desfasados. Ahora aumentó ese número, pero siguen siendo menos de 10 casos a lo mucho que se presentan año con año, y no todos terminan en arbitraje. Y bueno, con esto le cedo la palabra a mi colega Laura Zielinski nuevamente. Gracias. Gracias. Yo vi una pregunta en el chat sobre las medidas cautelares y está muy relacionado con mi próximo punto. Es que este concepto sí existe en el derecho de inversión, pero el objetivo del arbitraje de inversión realmente es la compensación económica. Entonces, una de las condiciones que un inversionista tiene que cumplir para iniciar un procedimiento es demostrar un daño económico. Entonces, cuando una disputa nace y el inversionista piensa que esto le va a afectar, no sé, en el próximo año, esto no es suficiente para iniciar un arbitraje, sino tienes que demostrar que ya sufriste un daño. Y el estándar de compensación en los arbitrajes es de poner al inversionista en la situación en la cual hubiera estado en la ausencia de las violaciones del tratado por el Estado. Entonces, es por eso que, como Carlos dijo, los abogados normalmente siempre trabajan juntos con peritos económicos que calculan exactamente cuál es el daño que fue la causa directa de la violación del tratado. Y hay varios casos, por ejemplo, en donde el tribunal sí encontró que el Estado actuó de manera arbitraria o discriminó al inversionista, pero sin poder ver cuál es la causalidad entre esta violación y el daño. Y en estos casos, el inversionista pierde, no gana la violación, pero no gana su compensación económica, porque una de las condiciones sí es que el daño reclamado sea la causa directa de la violación del tratado. Entonces, esto es importante tener en mente y es por eso que también es bastante recomendable cuando se considera iniciar un arbitraje, de quizás consultar a un experto de daños interno, externo, para tener una idea de si se puede demostrar este daño y de qué monto, porque también, como Carlos dijo, estos procedimientos no son baratos y no vale mucho la pena si el daño reclamado es muy bajo. Entonces, una consideración a tener en mente. Y para terminar, pienso que vamos a hablar rápido de algunos casos que existen. Por ejemplo, de inversionistas franceses contra México o otros estados, y Carlos, con toda su experiencia que tiene en casos contra México, pienso que puede contarnos un poquito de estos casos. Yo voy a empezar con casos de inversionistas franceses y nuestro despacho, sin Carlos, porque tiene un conflicto de interés, pero nuestro equipo está representando actualmente a Eutelsat en un caso contra el gobierno de México. El procedimiento es confidencial, pero la existencia del caso es pública, entonces no voy a decir más que lo que está en los medios públicamente. Pero Eutelsat, una empresa francesa, compró Satmex, una empresa mexicana, en 2014, y esta empresa ya tenía una reserva del Estado que tenía que reservar una cierta cantidad de capacidad satelital de manera gratis al gobierno de México. Y el reclamo de Eutelsat es que esta reserva del Estado viola el tratado Francia-México y por esto inició, después de muchas negociaciones, inició un procedimiento contra México para reclamar los daños que sufre como consecuencia de esta reserva del Estado. Esto es un ejemplo en el sector satelital. Hay otro caso, por ejemplo, de la empresa Saint-Gobain contra Venezuela, que es un caso más clásico, porque en este caso Saint-Gobain había invertido en una empresa local en Venezuela y esta empresa fue expropiada por el Estado venezolano. En este caso ya hay un laudo y la empresa ganó, creo que alrededor de $30 millones por esta expropiación. Entonces son dos ejemplos en los cuales empresas francesas fueron o están involucrados en casos de inversión. Carlos. Sí, pues
No, me tocó incluso, creo que el primer caso de un inversionista francés en contra del gobierno mexicano, y me tocó tener que firmar a mí no me tocó firmar el cheque, pero sí entregarlo y hacer todas las gestiones para que se le compensara, que fue el caso del Renave. Y era una coinversión, mexicanos, argentinos y franceses, y al final se determinó pues que el gobierno de México, al haber cancelado o haber intervenido administrativamente al RENAVE, el Registro Nacional de Vehículos, había violado ciertos principios del tratado y se le debía de compensar a los inversionistas extranjeros. Entonces, fue la primera experiencia que tuve con el APRI con Francia. No todos los casos se pueden ganar y se ganan, así es esto. Y la verdad es que, pues, poco a poco, lamentablemente, como ya mencioné, se van vislumbrando ciertos sectores donde se nota que puede haber un mayor riesgo de arbitrajes de inversión. Ha habido, en el caso de México, por ejemplo, ya una serie de casos, también en Canadá ha pasado, como se comentó ahorita en España, en el tema energético, en Canadá en temas ambientales, en México también con temas de desechos de residuos peligrosos, ha habido ya una serie de casos relacionados con este tema. Entonces parece que hay ciertos ya lugares de riesgo, ¿no? O donde hay más propensión o posibilidades de arbitrajes de inversión. Y sobre todo un tema muy lamentable, muy triste, es cuando hay oposición social a ciertas inversiones. Muchas de estas a veces son reclamos legítimos, a veces son personas que están siendo manipuladas por intereses políticos y que termina pagando los platos rotos de estas problemáticas propias sobre todo de los países en desarrollo. Pues muchas veces son los gobiernos que a lo mejor pues no querían el arbitraje de inversión, pero pues su obligación era proteger a las inversiones, ¿no? Un caso pues muy de escuela es el tema de qué pasa si me bloquean la avenida donde tengo mi negocio y el gobierno se rehúsa a quitar a los demandantes, a los manifestantes. Pues en principio te estarían afectando por no ejercer sus funciones de Estado, al no darte protección ni permitirte que trabajes, ¿no? Son cosas que a lo mejor obviamente pues las pérdidas de un negocio, este ejemplo tan básico, pues como dijo Laura, por el costo del arbitraje, pues no te irías a un arbitraje de inversión. A lo mejor hay otras medidas, ¿no? Pedir primero amparos, otras acciones que forzaron a la autoridad a actuar, pero son ejemplos de los riesgos constantes a los que se enfrentan los países en estas situaciones donde hay aspectos políticos, donde terminan los inversionistas estar en medio de una situación que les excede a ellos y muchas veces también a las administraciones públicas que están defendiendo o que tienen que defenderse de estos actos de terceros de intereses políticos, ¿no? Eh, Ha habido, lo digo como contexto general, porque creo que la mayoría de los casos o gran parte de los casos tienen este contexto. Son pocos los casos donde realmente abiertamente el gobierno hizo algo que viola un tratado. O sea, yo creo que los gobiernos por principio no dicen voy a clausurar esta inversión. Lo digo pensando en México, no estoy pensando en otros países donde se ha ocurrido, ¿no? Donde pues llegan y dicen por decreto se expropian, ¿no? Y ahí sí, pues pagas porque pues expropiaste y ahí vienen los reclamos si no lo haces, ¿no? Esto pasó pues en Venezuela claramente, ¿no? Entonces estos cambios de régimen eh, hacen pensar siempre nuevamente en qué protecciones de inversión se pueden llegar a tener. En México, como ya comenté, pues ha habido casos de todo. Hubo casos, por ejemplo, por el tema del azúcar, cuando México decidió, la Cámara de Diputados, que era importante proteger al sector azucarero de la competencia que generaba la fructosa. Dijeron, vamos a poner un impuesto a la fructosa, las bebidas edulcoradas con fructosa, y este sector que tenía inversiones en México para la producción de fructosa y otros lo tenían en Estados Unidos pero exportaban, pues se vio inmediatamente afectado, porque pues la fructosa es perfectamente sustituible con el azúcar para endulzar estas bebidas. Se movieron todos al azúcar
y la Fructuosa, pues quebraron prácticamente las empresas. Entonces inician los reclamos contra México y al final se determina no solo en arbitraje de inversión, fueron reclamos también en la OMC por el tema comercial. Hubo también un aspecto ahí antidumping de estas medidas, pero a lo que voy fue una medida que México perdió por todos lados, por donde se presentó el reclamo en contra de México, por ser una medida violatoria de estos principios, ser discriminatoria, no permitir la libre competencia, y México fue condenado a pagar a los inversionistas extranjeros, que eran, me parece, 3 empresas estadounidenses, las 3 eran estadounidenses. Este es, digamos, el grupo de los más sonados casos contra México. El otro es los casos de residuos peligrosos, ¿no? De oposición social a su apertura, cómo se comportó el gobierno durante su apertura, y casos más recientes contra México. Ya Laura comentó uno en la que ella está participando y lo que es público de este caso. Hay otros donde el gobierno salió con laudos favorables. ¿Qué pasa cuando el gobierno tiene un laudo favorable? Bueno, que al igual, cualquiera de los dos puede ser condenado al pago de las costas. Entonces, a veces al inversionista que perdió se le obliga a pagarle al gobierno, resarcirle también lo que hayan gastado en las costas. Entonces, a lo mejor el inversionista no pierde más que el pagar las costas, no tiene otro riesgo. En cambio, el gobierno pues paga normalmente la inversión afectada más las costas. Entonces, esto es importante porque también, pues, a la hora de iniciar un caso de estos, pues también siempre no es gratuito, ¿no? No es nada más, bueno, lo que pierden abogados, ¿no? Te pueden obligar a pagar los de la contraparte y también pueden ser seguramente costos millonarios. No sé si hay algún otro caso ahorita reciente, Laura, que creas que es conveniente compartir aquí con el público que estamos participando en esto. No tengo un caso adicional en mente, pero me gustaría contestar a la tercera pregunta que está en el chat, de nuevo relacionado con la corrupción. Los tratados de inversión como tal no contienen reglas sobre la corrupción o el money laundering. Y no hay tantos casos, bueno, hay casos que tratan la corrupción, pero por ejemplo, como muchas veces la corrupción entra en juego al inicio de la inversión, se complica un poco porque no se puede iniciar un caso si no ya tienes una inversión. Entonces, por ejemplo, si quieres entrar al mercado mexicano y no sé, por ejemplo, en la licitación de entrada hay corrupción, es difícil ganar un caso de inversión porque no puedes demostrar muy bien que ya tenías una inversión. Entonces depende mucho de los términos del tratado. Si ya tienes una inversión y estás afectado por las medidas que toma el gobierno y puedes demostrar que las medidas están relacionadas con cuestiones de corrupción, ahí sí esto puede ser cubierto por ejemplo, la discriminación o el trato justo y equitativo de los tratados. No sé si Carlos quiera agregar algo más sobre esto. No, pues yo creo que no quisiera ya confundir mucho a la audiencia con tantos temas, pero si quisieran hacer alguna otra pregunta, queda otra ahí pendiente, no sé, no tengo aquí el chat para verlas todas, pero salvo que hubiera más preguntas, pues yo creo que con esto podríamos concluir esta presentación. Ya estamos casi al punto de que sean las 11 de la mañana, no sé, mis colegas, los organizadores, ¿qué consideran? Bueno, pues, Laura, no sé, ¿alguna otra cosa? No de mi parte. Carlos, Laura, muchísimas gracias por su tiempo y su presentación. A los participantes, no sé si tienen como algunas preguntas adicionales ahora. Les invito a escribirlas en la parte Q&A para que Carlos y Laura les puedan contestar. Aquí veo una que habla de cuál es la sección, ya vi aquí algunas, dice, ¿es necesaria la materialización de afectaciones económicas o existe la posibilidad de pedir medidas cautelares? No, la afectación normalmente se determina ya hasta concluir el arbitraje. Sí tienes que, digamos,
tener algún tipo de afectación económica, si no sería un poco, como ya se mencionó, innecesario el iniciar un reclamo de arbitraje de inversión si no tienes una afectación económica. Pero es interesante si pudieras pedirle a través de un tribunal de estos alguna medida cautelar al país. Me suena más bien como una estrategia legal de voy a iniciar un arbitraje de inversión para obtener alguna medida cautelar. No sé, no entiendo a lo mejor muy bien el alcance de la pregunta, pero en términos generales sí se pueden pedir medidas cautelares contra ciertos actos específicos, pero no es fácil de obtenerlo. Normalmente se tienen que utilizar criterios similares a los que existen en las cortes locales, porque a veces necesitarías de la ayuda también de las autoridades locales para poderlas ejecutar. Entonces son cuestiones ya muy técnicas, pero sí se pueden pedir medidas cautelares. Y no sé, Laura, dentro del APRI con Francia, no me acuerdo, tema de antilavado, no creo que no es un tratado que hable de este tema en lo particular. No estoy seguro cómo podría un tema de lavado de dinero estar contemplado dentro de un reclamo de inversión, salvo por este tema de inversiones que hayan sido realizadas o que deriven de actos criminales o de corrupción. Pero como tal, el tratado de inversión no tiene una cuestión de lavado. Eso se ve a veces en los tratados de doble tributación o en otros convenios internacionales, pero no es algo propio de los APRIs. Veo también en el chat una cuestión relacionada con Brasil. No sé si la entiendo muy bien, pero puedo comentar que en Brasil es uno de los pocos países que no tiene tratados bilaterales de inversión. Entonces, en Brasil como tal no hay arbitrajes de inversión contra Brasil. No sé si esto contesta a la pregunta. En Venezuela. Hay una pregunta también de Rob. ¿Cuál es la sección dentro del tratado con Francia o con la UE que acuerda y regula el anti-laundering? Sí, esta ya la contestamos. La contestaron, perdón. Sí, pero perdón. No, Carlos, ¿puedes checar también la cuestión en el chat? Porque no estoy segura si la entiendo bien. Lo que entiendo, la siguiente es un seguimiento, ¿no? Lo de las medidas cautelares por una afectación. No, en el webinar chat. No en el Q&A. La voy a compartir si quieres, Laura. ¿Qué ha dicho Chevron en Brasil? Si no fue treaty shopping, si sería fraude a la ley o abuso de derecho, realizando una fusión para cambiar la nacionalidad holandesa para poder beneficiar de un tratado respecto de una disputa que ya había nacido. Fue Venezuela, nos aclara Miguel. Ok, perfecto. Sí. Sí, es que cuando ya hay una disputa, es ilegal de reestructurar la inversión para acceder a mejores protecciones de inversión. Esto no se puede hacer. Casos en los cuales los inversionistas intentan esto son desechados por los tribunales. Esto no funciona. Sí, los criterios que han emitido ya son claros en este sentido y sería muy riesgoso intentarlo ya que la disputa está andando, pero a veces pues no tienen otra opción. Muchos inversionistas tendrán que buscar pues alguna salida jurídica y ver el estándar, pero los precedentes creo que ya son muy claros. Y una vez que una disputa se considera iniciada, el forum shopping ya no se le reconoce como un derecho legítimo, ¿no? Ya no, porque ya traes otra intención, ¿no? Gracias, Laura y Carlos. Entonces, no sé si los participantes tienen como alguna otra pregunta, algunas dudas. Ya la pueden escribir en el chat o en el Q&A. Nada más les quiero decir que publicaremos, o sea, subiremos esta presentación y la grabación en el sitio web de la Cámara de Comercio a partir de la próxima semana, para que la puedan todos consultar a partir del próximo lunes. Sí, y perdón, un último comentario al respecto de la cuestión de Raimundo. Si todavía quedan preguntas, quizás las podemos ver después, porque así sin más información pienso que es difícil contestar con más detalles. Sí, claro. Lo que vamos a hacer es que les compartiremos los correos electrónicos para que se puedan como poner en contacto después de la sesión. ¿Les parece?
Perfecto, Sí. perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Sí, gracias. Alexander, Laura. No a usted, Carlos, y Laura, a All of the Night, por su tiempo, por su participación. Fue una participación muy interesante. Muchísimas gracias a todos también por su presencia. Y bueno, les deseo a todos un excelente día y podrán consultar esta presentación a partir de la próxima semana en nuestro sitio web. Entonces, gracias a todos. A bientôt. Muchas A gracias. bientôt. Cuídense mucho. A Hasta bientôt. luego.